Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Yo vivo enamorado de la iglesia del Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Bendito los pastores de la iglesia del Señor. Bendito los ministros del pueblo de mi Dios. También los oficiales del pueblo del Señor. Bendito los misioneros de la iglesia del Señor. Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con el pastor evangelista Edgar Calderón. Que Dios les rebendiga. Todos ustedes son bienvenidos, pero ya los miembros de la iglesia ya no son bienvenidos. Ellos son los dueños de la casa. Y los que no vinieron, que en paz descansen, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor, hermanos, en Éxodo 14, para la gloria del Señor. Vaya preparando su Biblia. Y quiero conversar esta noche brevemente bajo el tema Dios siempre nos libera. Dios siempre nos libera. No importa la circunstancia que pasemos, el Señor siempre estará ahí para ayudarnos y para bendecirnos. Quiero que me acompañe, por favor, a Éxodo 14, versos del 13 al 14. Después vamos a seguir en Éxodo también 14, del 19 al 23. Y en el mismo capítulo 14, del 26 al 31. ¿Estamos? Bueno, dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver. Aleluya. Vamos al verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora pasemos al 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se puso a sus espaldas. Verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, para ellos era una nube tenebrosa, es decir, para los egipcios, pero para Israel una lumbrera en la noche. Por eso en toda la noche nunca se acercaron los unos con los otros. Verso 21. Mas Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así secó el mar y las aguas quedaron divididas. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas se apartaron, aleluya, a un lado y al otro lado. Verso 23. Y los egipcios les siguieron, y toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente y a caballo, entraron tras ellos. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del mar. Pasemos al verso 26. Pero Jehová dijo a Moisés, cuando estos ya estaban en la mitad del mar: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y sus carros y su caballería. Óigame, Dios no lo hizo, esperó que Moisés mandara. Mire usted qué tremendo. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvía con toda su fuerza. Al oír los egipcios se encontraban con el mar, y así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Vayamos al verso 28. Mas al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó ni siquiera uno para el recuerdo. Verso 29. En cambio los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Vamos al 30. Así salvó Jehová, diga conmigo, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Eterno, santo y soberano, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, no puedo menos que adorarte, alabarte y bendecirte, porque grande es tu poder y grande, Señor, es tu bendita
y gloriosa misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar correspondiente. Queridos hermanos, no hay un espacio más tenebroso en la noche que cuando el sol está por salir. Si usted ha trabajado en la noche o ha pasado una vigilia entera en el campo, se puede percatar de esto. La noche de por sí es oscura, pero se pone mucho más fuerte la penumbra cuando el sol está por salir. Posiblemente usted y yo nos vamos a encontrar en momentos tan desesperantes donde creemos que ya no tenemos salida de esa situación, de ese problema, de esta enfermedad. Pero cuando la cosa se pone más fuerte, cuando arrecia, es porque el sol está a punto de salir. La condición del pueblo de Israel, hermano, realmente era caótica. El Señor los había liberado de una esclavitud de 400 años. Hágame usted favor. Habían habido personas dentro del pueblo hebreo que habían nacido bajo la esclavitud y habían muerto bajo la esclavitud. O sea que, hermano, los nietos, bisnietos y cascaranietos de José, en 400 años, vea usted las generaciones, ¿no? Y habían vivido, muchos ya se habían acostumbrado a vivir como esclavos. De repente aparece un libertador enviado por Dios y tal parece que se ve la gloria de Dios. Dios empieza a manifestarse con prodigios, con milagros y con maravillas. De tal manera que Faraón pierde a su primogénito y dobla sus rodillas para que Israel salga. Pero cuando ya Israel sale camino al desierto, a Faraón como que se le olvida que acaba de perder su hijo. Y piensa más en lo material diciendo, oh Dios mío, ¿y ahora quién va a hacer los ladrillos gratis? ¿Quién va a edificar las ciudades? La mano de obra y todo lo que daban los hebreos. Así que el Señor entenebrece su corazón y va tras ellos para perseguirlos y hacerlos volver a la fuerza. Aquí quiero yo hacer una pregunta. Mire usted, Dios saca a Israel y lo introduce al desierto. No era necesario introducirlo al desierto. Había una forma de pasarlo directamente a la tierra prometida, máximo 3 meses, y yendo a paso de tortuga. Pero Dios los hace pasar por el desierto. ¿Cuál sería el propósito de Dios de hacerlos pasar por el desierto? Bueno, número 1, Israel había sido un pueblo esclavo y nunca había estado en guerra. Así que si entraba directamente a la tierra prometida, Israel no tenía la destreza ni la habilidad militar que tenían los filisteos y las otras razas que ya estaban en la tierra prometida y que ya los estaban esperando. Número 2, si los cruza directamente, no tiene tiempo para intimar con ellos, para conocerlos, para transformarlos y sobre todo para que ellos lo conozcan a Él. Tremendo propósito de parte de Dios. Número 3, no puede sacudirse el Señor de sus vestidos todos los rebeldes, contumaces y chismosos que estaban dentro del pueblo de Israel. Porque fue en el desierto donde brota Datán, Abirán y Coré, y es en el desierto donde mueren todos aquellos que no merecían entrar a la tierra prometida. Ahora vemos 3 motivos poderosos por los cuales el Señor pasa a Israel por medio del desierto. Hacemos comparación. ¿Por qué cree usted que Dios permite que haya problemas? Tanto a nivel personal, a nivel congregacional y a nivel iglesia. Si alguien ha tenido problema en la tierra, no ha sido el pueblo de Israel, aunque siguen peleando todavía y con los árabes. Pero el problema más grande en la tierra, la causa del problema en la tierra es la iglesia. Porque la iglesia es la esposa del Señor. La iglesia es la redimida del Señor. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, ¿dónde va a haber más problemas? ¿En la cantina o en la iglesia? En la iglesia, señores. ¿Dónde va a haber más problemas? ¿En el estadio o en la iglesia? En la iglesia, señores. Ya todos los que van a los lugares de perdición, pues ya están perdidos. ¿Qué va a pelear el enemigo? Pero los que vienen a la iglesia están escapándose de condenación. Cuando un gato
agarra un ratón y ya lo tiene más allá que acá, hasta le pone la mano y se duerme sobre él, porque sabe que ese ratón ya no se va a correr. Pero cuando el ratón todavía tiene síntomas de vida y trata de correr, se lo come más rápido para que no se escape. De esa misma naturaleza, hermanos, en la iglesia siempre van a haber problemas. Mire, los artistas se casan, se vuelven a casar, se recasan, se divorcian, se declaran de cualquier tipo de sexo y circunstancia, y la gente solo dice, ya. Pero la iglesia no. No sé si me está entendiendo, pero la gente no habla. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero un líder espiritual no lo puede hacer. O sea, hermano, es increíble, pero todo el punto de atención de una congregación está en el líder. Con razón dice la palabra del Señor, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La familia más criticada en cualquier congregación es la familia pastoral. Los hijos más criticados son los hijos del pastor. Y eso los pastores no tienen por qué asustarse, porque ustedes saben que así es y se debe tomar con naturalidad. Se puede hablar, hermano, de cualquier cosa. ¿Ha escuchado usted alguna vez que alguien esté hablando mal de los mormones? ¿Verdad que no? ¿Usted ha oído alguna vez que hable alguien mal de los masones? Pues ni siquiera saben quiénes son. ¿Ha oído a alguien que esté hablando mal de un brujo? Aunque usted sabe lo que hace el brujo, ¿no? Amarres, trabajos de muerte. Pero nadie habla mal de un brujo, ¿cierto? No, tranquilo. Los satanistas ejecutan niños, sacrifican niños, hacen todo. ¿Y ha oído usted a alguien hablar mal de un sacerdote satanista? No, pero de un pastor sí. De todos los pastores sí. Y les hacen y les dicen, y hermano tremendo, ¿sabe por qué? Porque lo que el enemigo trata de hacer es dañar su mente. Y no quiero decir con esto justificar que todos los pastores son una perita en dulce. Habemos malos y habemos buenos. Eso es en cualquier. Pero el punto de vista, lo que nosotros seguimos como pueblo de Dios, no es al pastor. Nosotros seguimos al Señor. Nuestra mirada está puesta en Jesús de Nazaret. Él es nuestro líder. El otro pobre pastor, él tiene que dar cuentas por él, por lo que enseña y por la iglesia. Pero en últimas consecuencias, el pastor va a ser juzgado igual que el miembro, y tal vez con mayor responsabilidad. Ahora, fíjate bien con esto. Cuando uno se encuentra ante una duda congregacional o se está circulando un chisme o hay un problema, uno como miembro tiene dos opciones. Número uno, llegar y preguntarle al líder, al cuerpo oficial, a los hermanos, mire, he escuchado esto y esto y esto, ¿me podrían explicar qué es lo que está pasando? O sea, porque tampoco se va a quedar uno y no decir nada y no preguntar nada, porque la duda mata al gato. Uno se queda, ¿será cierto? No será cierto. Y ya usted no recibe la palabra y usted ya no se siente bien en la congregación. Entonces usted tiene que llegar con su pastor o con el cuerpo oficial y decir, mire hermanito, fíjese que yo escuché tal cosa, quisiera que me explicara. Pero ir a la fuente, ¿verdad? Y uno como líder no se enoja porque alguien venga y le pregunte, porque el que se enoja es el que anda mal. Porque el que anda bien dice un adagio por allá, que el que limpio se siente ni de jabón necesita. Entonces, sí, siéntese hermanito, le explicamos, platicamos. No hay ningún motivo de por qué temer. Número dos, uno lo que tiene que hacer es saber que su fe y su confianza está puesta en el Señor y en la palabra del Señor. Número tres, si uno mira algo que realmente está mal en un lugar. Usted mira que en un lugar están pidiendo pactos, están haciendo regresiones, están haciendo cosas que están totalmente fuera del orden. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Tratar de liberar al pastor y cerrar la iglesia. No va a poder. Lo que usted tiene que hacer es sacudir el polvo de sus pies. Señor, ten piedad, ten misericordia. Yo me voy de este lugar y voy a buscar un lugar donde yo coma bien. Porque nadie le pone a usted una pistola en la cabeza para pertenecer a una congregación cuando usted ya no quiere. Y si usted ya solo llega a criticar y a juzgar, pues no se va a sentir bien, no se va a edificar. Y entonces usted tiene todo el derecho de decir, yo me voy a un lugar donde yo me sienta bien, pero no puedo destruir la congregación. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl ya estaba mal, ya estaba caído, ya estaba a punto de entregar los tenis? Y Dios lo pone en las manos de David. Y David bien pudo haberlo matado. ¿Por qué no lo mató?
No lo mató porque él supo que en un tiempo él había hablado y había actuado bajo la cobertura de Dios. Y él dice: Dios me libre a mí de tocar al ungido de Jehová. De hecho, cuando Saúl se mata porque él se echó sobre su espada, viene un chismoso y le dice a David: David, hoy es un día de gran fiesta, le dice, porque ha muerto tu enemigo. David se le queda viendo. Le dice: ¿y quién lo mató? Yo fui, le dijo. Mentiroso, no había sido él. Tú lo mataste, le digo. Pues no vivirás para contarlo. ¡Pum! David mató al otro y murió de gratis por mentiroso, porque ese no tenía por qué morir. El otro se había matado solo. Pero es que David había entendido que uno no se puede meter en contra de un ungido, porque en realidad el corazón de aquella persona que uno critica no sabe en realidad hasta qué punto puede estar bien o mal con Dios. En todo caso, es Dios el que lo va a juzgar. Ahora, hermanos amados, encontramos en el tema que otra vez Israel está ahí, en un punto caótico, en un punto, hermano, donde supuestamente para el pueblo de Israel, humanamente, no hay salvación. Los encontraron en un punto donde dicen, según los estudiosos que estudian los mapas y la geografía, dice que en ese lugar, hermano, por un lado estaba el desierto y por el otro lado estaba un terreno pantanoso y a espaldas tenían el Mar Rojo. ¡Wow! ¡Qué cuadro más horripilante! Si se corren para este lado, pueden caer en un pantano. Y si se corren para el desierto y se pierden allá en la soledad, olvídese. Y si corren a sus espaldas, está el Mar Rojo. El pueblo se desespera. Muchas veces la iglesia se desespera porque es más fácil creerle al diablo que mantener la fe en Dios. Muchas veces, hermano, el pueblo le dice, por ejemplo, con tanta peste y enfermedad que ahora, hermano, antes escuchar cáncer era algo muy tenebroso, pero hoy escuchar cáncer es algo peculiar. Cáncer en las uñas, cáncer en el pelo, cáncer en la nariz, cáncer en las orejas. Todo el mundo tiene cáncer. Que cáncer maligno, que cáncer benigno, que no, hermanos, y ahorita y lo matan a uno en vida, porque la noticia que le da el médico, bueno, la industria farmacéutica se las ha ingeniado no para curar la gente, sino para entretener la gente de tal manera que antes de morir uno deje gastado todo lo que tenía. O sea, que favor le hicieran decirle: mira, reconcíliate con Dios y ahí te voy, ¿no? Pero no se puede, sino que le van dando a uno poquito a poco, le van estirando hasta que le sacan lo último y después lo entierran. Entonces, hermano, una vez le dice: pues ya me dijeron que me voy a morir. Y antes de que me muera, pues uno se muere del susto, ¿no? Y uno mira que ya no hay salida, que el hogar se le está desarmando, que los hijos se le están perdiendo, ya el pueblo ya no haya ni qué hacer. ¿Sabe qué? Van corriendo con Moisés. Y no se acuerdan de cómo Dios los sacó de allá. Y no se acuerdan los prodigios y milagros, cómo se convirtió el agua en sangre, la plaga de ranas, la plaga de moscas. Todo eso, hermano, no se acuerdan. Los grandes milagros y maravillas de Dios. Le dice: Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Mejor nos hubiéramos muerto allá haciendo paja, ladrillo. Allá hasta, al menos comíamos una vez al día. Pero ahora este ejército nos va a masacrar. Y no era para menos. Faraón había escogido 600 de sus mejores carros de guerra. El ejército más poderoso del mundo, una potencia bélica, venía encima de unos pobres hebreos que llevaban una gallina aquí colgando y un pato del otro lado. O sea, no tenían nada ni cómo defenderse. Era algo que ellos decían: no, mejor nos hubieran... Ahora nos van a matar. Los judíos, los egipcios no venían a matarlos. Ellos no querían que se murieran, querían llevárselos otra vez para que siguieran siendo esclavos. O sea, no querían matarlos, querían llevárselos de regreso. Pero mejor nos hubieran dejado allá. Y cuando nosotros nos encontramos en esa condición, lo primero que nosotros queremos hacer es decir: ay, si así es el evangelio, yo mejor mi regreso. Ay, Dios mío, yo no pensé que había viejas chismosas en la iglesia. Yo mejor me voy. Y en la iglesia hay hombres mentirosos, yo mejor me voy. Y es que en la iglesia hay de todo, hermano. En la iglesia siempre hay tres grupos: los que de veras están, los que están tratando de estar y los que de veras no están, que están ahí por cualquier otra cosa menos que buscar a Dios. Pero usted tiene que saber que cuando usted entra al pueblo de los redimidos,
usted no puede retroceder, porque el que retrocede no agrada a Dios, a su nombre. Y entonces, amados hermanos, en ese momento, claro, Moisés, ¿y ahora qué podemos hacer? Vaya que nos dijeron, ¿y ahora quién podrá defendernos, verdad? Se les había olvidado el gran poder de Dios. Pero fíjese usted que en toda aquella noche el Señor ya tenía planificado el plan de ataque. La nube que les estaba iluminando, porque si un pueblo tuvo, hermano, el privilegio de tener energía eléctrica inalámbrica, fue el pueblo de Dios, hermano. Dice que la nube iba adelante, ¿verdad? Irradiando. Pero cuando oyeron el estrepito de los carros de Faraón, la nube se pasó atrás. Aleluya. ¿Y no miran eso los hebreos usted? La nube que iba adelante, no se les prende el coco. Oiga, la nube ya no está allá, está aquí. Gloria. Es que a veces uno está tan ciego viendo al enemigo que le pierde el punto de contacto a Dios. Y aquella nube se pasó atrás. Y oiga, para los egipcios era una mancha negra, fuerte, impenetrable. Y para los judíos, para los hebreos, perdón, porque ahí iban todas las tribus, era una luz que les alumbraba. El ángel de Jehová que iba adelante, ahora se pasa atrás y se encarga de que ningún incircunciso se acerque más de la medida al pueblo santo redimido. ¿Sabe qué? El ángel de Jehová, el que cuida ahora la iglesia, no estoy hablando de palabra ungida, sino de la iglesia del Señor en todo el mundo, es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia está bajo fuego, el ángel de Jehová está allí, porque la iglesia, las puertas de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, va a haber un pueblo que se va a salvar, va a haber sangre en el camino, pero hay un pueblo redimido, hay un pueblo que es arrebatado, hay un pueblo que se va con Dios. Hay gente que vino aquí no por amor al pastor, no por amor al nombre de la denominación, sino porque ama a Dios con todo su corazón. Hay gente que dice, a mí de mi Dios, de mi iglesia, de mi pastor, usted no me va a hablar mal. Si usted tiene algo que decirme de mi pastor, usted me lo va a decir enfrente de él. Vamos a la oficina. Hay gente que está dispuesta a defender la obra de Dios y a no prestar su oído al diablo. Todavía hay redimidos que dicen, Moisés, estamos contigo, Moisés. Creemos en lo que Dios te ha dado. Y fíjese, hermano amado, que cuando esto acontece, Moisés también se asusta un poco. Y lo que hace Moisés es ponerse en clamor. Pero Dios ya le había delegado la autoridad. Y este es un caso muy especial en que Dios ya no atiende la oración. Se le dice, hey Moisés, hazme un favor. Ya no clames a mí. Que no te acuerdas lo que yo te di. El poder que yo te derogué. Acuérdate, Moisés, cuando estabas allá de pastor en la casa de tu suegro. Acuérdate que tú ni siquiera pensabas que ibas a llegar a ser el líder, el caudillo de Israel. Ya no clames a mí, Moisés. Solamente dile al pueblo que marche. Óigame, qué autoridad más grande. Hay momentos, hermano, bendita sea la gloria de Dios, donde la autoridad es tan patente que ya no hay necesidad de orar, sino que usted dice, en el nombre de Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si de repente usted va cruzando la calle y usted mira que el carro viene, usted no tiene tiempo de hincarse y usted dice, en el nombre de Jesús te detienes, ingrato. Usted le reprende los demonios. Hay situaciones tan difíciles, ¿verdad? Cuando usted mira que las cosas ya se salieron del cauce, usted no va a ir de rodillas y ayunar y orar, ya no tiene tiempo, solo dice, por el poder de la palabra, y tranquilo, y las cosas cambian en ese momento. Alabe la gloria de Dios, porque usted tiene el poder. Dios empieza a terminar, y el último propósito por el cual Dios mete al pueblo al desierto es porque Dios quiere exterminar al ejército que se ha burlado de él. Aquel hombre que se creía que era Dios. Y Dios dice, me voy a glorificar. No voy a dejar vivo uno solo de esos que han blasfemado mi nombre.
Mi pueblo lo va a ver y por eso los remite, los lleva al desierto. Y hermanos amados, mire usted la necedad del enemigo. Por eso cuando usted se sienta perseguido, cuando usted se sienta acosado, cuando usted se sienta criticado, cuando usted se sienta denigrado, no se defienda. Espere que Dios lo haga. Dios va a obstinar el corazón del detractor, del acusador, del injuriador, de tal manera que se meta y que toque lo santo, porque ¿sabe qué? A Dios le gusta que los impíos toquen lo santo. ¿Cómo así? Sí, acuérdese usted de aquel que era hermano rey y se la quiso pasar de sacerdote, quiso presentar el sacrificio. En el momento que quiso hacerlo, hermano, la ira del Señor cayó. No se puede tocar lo santo. Aquel otro que hizo favor de agarrar el arca, hermano, pero como no era de los que tenían que agarrar el arca, aunque fue bien intencionado. Porque mucha gente dice, no, hermano, yo voy a hacer esto para defenderla ahora y no sabe que la destruye. Puso la mano y ¡bum! Se murió. ¡Ay! Cayó, pobrecito, ¿verdad? Tenía buena intención, pero no era su oficio. Tremendo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó al rey Usías, verdad? Todos estos son ejemplos, hermanos, que quedan en la palabra para que nosotros respetemos las cosas que son de Dios. Entonces a veces Dios obstina el corazón del hombre y se pone necio y no, que yo, que no sé qué, que no sé cuántas, hasta que choca con la gloria de Dios. Y Dios obstinó el corazón de Faraón y dijo Faraón, fíjese, imagínese usted, si nosotros hubiésemos sido Faraón de ver que hay una nube, no podemos penetrar la nube, de repente la nube se quita, no será por algo, ¿verdad? Y ven que el mar se abre. Nunca se había visto esto. Faraón hubiera dicho, no, cuidado. El Dios de los hebreos está peleando. Hay un Dios en el cielo y en la tierra. Ese es el mismo que multiplicó las ranas. Ese es el mismo que tiñó el agua en sangre. Yo mejor me regreso. No. Ese dijo, de que acabo con los hebreos o los hago regresar porque su corazón se obstinó, se endureció, se enmoheció. Hay gente tan necia, hermano, que se mete en contra de la obra, en contra del ministerio o en contra de su vida. Muchos de los creyentes, porque ya saben que usted es creyente, lo molestan en el trabajo, lo molestan en la casa, le hacen cualquier cosa, como saben que usted es hijo de Dios, como sabe usted que usted ya no se puede defender como antes, porque antes usted tiraba la charola y aventaba uno que otro caratazo por ahí, pero ahora ya no puede, ¿verdad? Entonces el enemigo, como dice, me tiene que aguantar, y de repente ya traspasa la línea y toca a Dios. Y estos tocaron a Dios. Estos se hubieran dado cuenta cuando se abrió el mar. No, esta es cosa seria. ¿Saben qué, muchachos? Vámonos. Pero no. Dijimos, bueno, si los hebreos cruzaron, nosotros también vamos a cruzar. La única situación es que aquel era el pueblo de Dios. Y estos ingratos lo único que querían era mano de obra gratis. Se metieron también al mar. Y Dios, hermano, que es tan paciente y que tiene todo el tiempo del mundo, porque la misericordia de Dios es tan grande, deja que se metan, hermano, y que echen su colazo. Fíjese. Y los egipcios viendo aquí una pared de agua, porque el viento la sostenía, y otra pared de agua. ¡Wow! Y hermano, viendo eso, la gloria de Dios, y siguen corriendo a los hebreos. Y Dios les da, como dicen los hermanos mexicanos, quebrada, que se metan hasta adentro. Y cuando Dios calcula que ya no pueden salir, otra vez Dios le pide permiso a Moisés. Porque Dios, la autoridad que da, no la quita. Son irrevocables los dones, hermano. Moisés, sí, Señor. ¿Cómo te sientes? Encantado de la vida, Señor. Imagínate, nunca había yo paseado en seco en medio del océano, Señor. Moisés, could you do me a favor? Voltea a ver para atrás. Oh, allá vienen, Señor, sí. Mira, por favor, extiende otra vez tu manita para que el mar se seque. Alabado Dios. Con el mayor de los gustos, Señor. Y en ese momento, hermano, mire, acaban de hacer un descubrimiento el año pasado. Ahí en el lugar donde aconteció, encontraron aros. Eso como un testimonio, hermano. Estos aros van a estar muy pronto en un museo de Jerusalén. Aros
de los carros de Faraón. Por supuesto que son aros de madera, no van a pensar que es de aluminio, ¿verdad? No llegaban ni a los aros de bicicleta de ahora. Pero aros preservados en coral. La sal del mar se encargó de preservar esos aros como testigos mudos de que esto aconteció exactamente como la Biblia lo dice, hermano. Alabe la gloria del Señor. Una prueba científica de que Dios es Dios. Mi hermano, ¿para qué le cuento? Los caballos nunca habían tomado tanta agua salada como ese día. Y ellos trataron, y en el último momento, cuando vieron que el agua se les vino encima, dijeron, dejemos que se vayan, escapen por su vida. ¿Cuál vida? Me gustan mucho las películas que hacen de eso, pero en algunas películas regresa el faraón vivo, pero en la Biblia se muere. Ahí se queda. Por eso dice el Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Hay alguien que le está molestando? ¿Hay alguien que le está injuriando? ¿Hay alguien que le está haciendo la vida de cuadritos? Ya sea el esposo, la esposa, el patrón, el vecino, cualquier incircunciso que está tratando de tocar los santos. Usted solo agáchese y déjese y diga, Señor, ten misericordia de él, porque cuando se meta al mar, ten misericordia de ella, porque cuando se meta al mar, cuando trate de tocarlo a usted, alabada sea la gloria del Señor, porque usted es ungido por el Rey, porque usted es redimido por el Rey. El que se mete contra la iglesia, el que se mete con sus ungidos, tarde o temprano tocará a Dios, y cuando toque a Dios se quemará. Dios siempre nos libera. Hay unos textos de la palabra que yo quiero compartir con usted ya para terminar esta noche. Por ejemplo, Dios libra y restaura. Job 42 del 10 al 17. Versos 10 al 17, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Estoy leyendo Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus enemigos. ¿Cuándo quitó la aflicción de Job? Cuando él hubo orado por sus enemigos. Es importante que clamemos por nuestros enemigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que le habían sido quitadas. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Japuk. Y ahí usted puede continuar viendo cómo Dios no solamente lo libró, sino también lo restauró, lo bendijo y lo multiplicó. Vamos a ir a otra escritura en Isaías 61, versos del 1 al 3. Alabada sea la gloria del Señor. Es tan lindo ver cómo Dios hoy en día sigue librando y sigue restaurando, sigue bendiciendo. No hay nada realmente que pueda compararse al amor del Señor. Isaías 61, 1, del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día, mucha atención, el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir rapidito al libro de Daniel. Daniel 6, 16, para la gloria del Señor. Qué hermoso es el Señor, hermano, que siempre nos trae palabra de restauración, palabra de bendición, palabra de edificación. Daniel 6, bendito sea el nombre del Señor, 16 al 23. Daniel 6, 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien constantemente le sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, del cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes,
para el acuerdo acerca de Daniel que no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se levantó pues de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso dio voces con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirve, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios, hermano, libra y restaura. Dios promete un libertador. Dios libra del peligro. Dios nos libra de demonios. Mire, Marcos 5, vamos a ir a Marcos 5, del 1 en adelante. Preciosa porción de la palabra. Esa guerra que constantemente nosotros tenemos no es contra personas, es contra demonios que están utilizando la boca de la gente para dañar nuestras vidas, nuestras congregaciones, y hacer daño al pueblo del Señor y consumir a los más débiles. Dice la palabra en Marcos 6:1, salió de ahí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero hijo de María? Ah, mire qué tremendo, porque hacía prodigios, milagros y maravillas. Este es el poder de Dios, hermano, que Dios ha establecido. Venga conmigo a Marcos 5. Y vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Mire cómo los demonios, hermanos, le reconocen, y hay cristianos que todavía le irrespetan, que todavía blasfeman su nombre y perjudican su pueblo. Sin embargo, los demonios le conocen. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mucha gente todavía no había creído en él, y los demonios ya creían. Obvio, ya le conocían y habían vivido trillones de millones de años antes con él en el cielo. Te conjuro por el Dios que no me atormente, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Dios, hermano, nos libra aún de la muerte, según Juan 11, versos 38 al 45. El Dios en el cual nosotros hemos creído, hermano, tenemos toda la protección, toda la bendición y toda la provisión. Lo único que necesitamos es mantener la fe en Él, aun cuando la noche permanezca muy oscura. El día amanecerá y la provisión vendrá y no tardará. Regresamos al punto principal de esta noche, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿En quién ha confiado usted? ¿Está pasando por el desierto? Yo sé que muchas veces usted diría: hermano, yo no quiero pasar por el desierto. No es una opción. Dios quiere santificarlo, Dios quiere prepararlo, Dios quiere capacitarlo. Va a pasar por el desierto. Pero le tengo una noticia: cuando pase por las aguas no le anegarán. Cuando pase por el fuego, la llama no arderá en usted. Dios estará con usted y Él le librará y les llevará con alas de águila
hasta el lugar que Él ha determinado. Él no se duerme, Él no se cansa. Él está en este momento. Tú que me escuchas por la radio, que me ves por la televisión, tu problema puede ser grande, pero Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu necesidad. Vamos a estar de pie en esta hermosa hora. No importa qué espíritu le haya estado atormentando. Este es el momento de despojarse de él. Bendecido estoy y así. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Nuestra iglesia está ubicada en el 2424 al west de la calle 7, casi esquina con Parkview y frente al MacArthur Park. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted, 213-840-7500, 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.